RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Vamos a tener ya la presencia también del profesor Héctor Sinche Crispín, él es secretario de organización del SUTEP, con quien vamos a analizar esta situación. Profesor Héctor, buenos días, bienvenido al programa de Enlace Educativo. Jackie, en primer lugar, permíteme saludar a todos los seguidores de Enlace Educativo, a ti, a Gilmer, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, que lidera el maestro Lucio Castro Chipana. Como tú lo has sabido manifestar, el Magisterio Nacional se encuentra desde el día de ayer en la tercera Asamblea Nacional de Delegados, donde se está analizando toda la propuesta que viene realizando este gobierno con respecto a temas de educación. Del mismo modo, nos sirve como instrumento de análisis el mensaje transmitido por la presidenta Dina Boluarte durante su discurso presidencial. Frente a lo que hemos podido encontrar, analizar y ver, se está acordando llevar adelante la huelga nacional indefinida, porque hemos encontrado en el gobierno, ¿no?, un conjunto de personas que no tienen interés por la educación. Pero el sentido de responsabilidad nos llama para con la educación. Es por ello de que antes de iniciar esta huelga nacional indefinida de masas, donde el magisterio ha de salir a las calles a hacer sentir su voz de protesta, nosotros estamos agotando la vía del diálogo a través de las reuniones. Primero con el Ministerio de Educación, segundo con el Ministerio de Economía, y como bien lo ha expuesto Gilmer, con el presidente del Congreso. El día de ayer hemos realizado una movilización multitudinaria, donde miles de maestros nos hemos trasladado al Ministerio de Economía a exigir que las fichas técnicas enviadas por el Ministerio de Educación al Ministerio de Economía sean consideradas en el presupuesto. Entonces, vía este trabajo de diálogo que tenemos con nuestras autoridades, esperamos que atiendan y puedan incorporarse estas propuestas económicas en el presupuesto nacional, porque si no lo hacen, nosotros debemos iniciar entre el 20 y 24 de agosto una huelga nacional indefinida de hambre, y lo vamos a realizar los dirigentes nacionales y dirigentes regionales. Y si hasta el 30 de agosto, que es la fecha tope en que el Ejecutivo tiene para presentar al Congreso el proyecto de presupuesto 2024, y no se han considerado las medidas económicas que se ha acordado en negociación colectiva, el magisterio, como te decía hace un inicio, vamos a salir a las calles, vamos en las calles a exigir el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y de los derechos laborales que le asisten al Magisterio Nacional. Profesor Sinche, lo que nos quiere decir es de que el sindicato está evaluando, ya porque esto es un acuerdo, el inicio de una huelga nacional indefinida con todo el Magisterio Nacional. Si después de la huelga de hambre no se solucionarían los problemas de la incorporación de estas fichas técnicas al presupuesto, ¿no?, del sector. Es decir, con eso también habría un incremento para el presupuesto del sector, porque lo otro sería decirle al Ministerio de Economía prioriza,
es decir, menos aulas, menos reconstrucción, menos algunos temas, menos pago de luz, menos pago de agua e incrementen el sueldo. Eso va a ser totalmente inviable. Acá el único camino es que el Ministerio de Economía diga hay que incrementar el presupuesto, porque incluso la Constitución Política dice que el sector debe tener no menor al 6% del PBI, y estamos en el 3.8, perdón, el 4.8, y eso pues no, todavía dista para el 6%. Entonces, lo que quiere decirnos usted es de que se está estudiando ya prácticamente ya el inicio, ya porque ya la huelga de hambre creo que está aprobado. Ayer había una moción ya de iniciar la huelga de hambre y el inicio de una huelga nacional indefinida, ¿no? Gilmer, tú lo has sabido explicar bien. El magisterio tiene un acuerdo de huelga nacional de hambre, huelga nacional indefinida. Pero previo a ello, porque queremos agotar la vía del diálogo, pensamos en la educación, es que nosotros estamos agotando todas estas medidas previas para que no se diga que los maestros somos intransigentes. Tú lo has sabido manifestar. Una primera condición que hemos puesto en el Ministerio de Economía es que se atienda lo que la Constitución manda. Y la Constitución exige que el Estado tenga que invertir no menos del 6% del Producto Bruto Interno a favor de educación. Esto nos va a permitir mejores escuelas. Hoy día, el ministro de Educación ha sabido manifestar que son 164.000 millones que se requiere para reparar las instituciones educativas. Pero también ha dicho que solamente se invierten alrededor de 4.000 millones anualmente. Y si hacemos una división, se requiere 40 años para poder reparar las instituciones educativas. Para nadie es un secreto que a medida que tú te alejas de la ciudad y te vas acercando al campo, a la ruralidad, las condiciones de las infraestructuras educativas son más deficientes. Carecen de luz, carecen de agua, carecen de desagüe. En el colmo de los males, el tema de nutrición para nuestros estudiantes. De cada 10 niños que van a la escuela, 6 sufren de anemia. Y el Estado le dice al maestro, mejora la calidad educativa. Pero si la materia prima con la que te trabajamos, ese niño llega al centro educativo anémico, ese niño llega con las preocupaciones del hogar donde el papá no tiene un ingreso adecuado que le pueda brindar salud, educación, comida, vestido, ¿cómo vamos a mejorar la calidad educativa? Entonces, el Estado, al igual que los países desarrollados, tiene que comenzar a invertir. Por otra parte, exigimos que el Estado cumpla las leyes que el Congreso de la República ha dado. El año pasado, en el mes de octubre, se ha aprobado la ley por la cual los auxiliares de educación deben ganar el 85% de lo que gana un profesor de la primera escala. Pero es lamentable que el año pasado, este año, no se quiere implementar ni poner los recursos necesarios. El Ministerio de Educación entrega la ficha técnica y el Ministerio de Economía la observa. El 6 de junio de este año se ha aprobado que las propinas de nuestras hermanas del PRONOI hoy día ganan 500 soles. Es una vergüenza, ni en la esclavitud, ni en los peores lugares se gana tan poco. 500 soles ganan las hermanas del PRONOI. Por ley se ha acordado que deban ganar 1.025 soles. Pero el Ministerio de Economía no quiere dar pase para que se pueda pagar a estas hermanas que se encargan de los más pequeñines. Entonces, si tenemos un Estado a espaldas de la realidad, a espaldas de la educación, ¿qué nos queda a los actores principales, que somos los maestros al lado de los padres y estudiantes? Hacer sentir nuestra voz de protesta en las calles. Pero nuestro sentido de responsabilidad nos llama, Gilmer, y nos dice, agota hasta el último instante todas las vías de comunicación. Y eso estamos haciendo. Entonces vamos a exponer nuestra salud, nuestra integridad física
a partir del 20 o el 22, más tardar, en una huelga nacional de hambre de los dirigentes nacionales y regionales. Queremos decirle al gobierno, mira, cumple tus promesas, cumple y respeta el acta de negociación colectiva, que es de acuerdo a la... No, y ya que tenemos un sector abandonado, porque si te das cuenta, Héctor está hablando de temas concretos, por ejemplo, anemia y temas como ello, pero todavía hay un problema muchísimo más grave cuando nosotros hoy día sabemos que hay 1 millón de personas en edad escolar que no han accedido al sistema. ¿Y qué está haciendo el Estado para que cierre esa brecha? Nosotros no estamos hablando de 100.000, de 200.000 estudiantes que han salido del sistema. Sabemos por René que existen, pero no están en el sistema educativo. Es decir, son los estudiantes que no trabajan, que no estudian, y si no estudian y no trabajan, lógicamente genera una carga familiar, y eso pues va en perjuicio también del Estado. Entonces, Héctor, venías explicándonos de la situación caótica y crítica en la que se encuentra el sector, y bueno, ¿qué es lo que opina el SUTEP de lo que yo estoy en estos momentos mencionando, para que continúes con lo que venía diciendo? 1 millón de estudiantes que no están en el sistema, y eso es porque no tienen acceso a la educación. No hay dinero, no hay colegios cercanos, y todos esos la crisis económica en la que vive el país hace que muchos hogares no tengan los recursos necesarios y los padres de familia no puedan enviar a sus hijos a las instituciones educativas, y lejos de enviarlos a estudiar, ellos tienen que enviarlos a trabajar. Por conseguir el pan del día a día, estos niños no acceden a la educación pública y el Estado no está haciendo nada. Más de 1 millón de estudiantes en el país no están en el sistema educativo. Entonces, si no tenemos a estos niños estudiando, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener mañana más tarde? Solo invirtiendo en educación, solo pensando que la educación es el eje, es el motor del desarrollo de nuestra patria, nuestras autoridades deberían decir, vamos a seguir invirtiendo, vamos a ponerle un sol a educación. Pero estos señores no les interesa la educación. El contubernio que existe en el Estado en la corrupción hace de que necesariamente estos señores estén pensando en lo suyo y no estén pensando en los hijos del pueblo, no estén pensando en la educación. Los grandes países o los países desarrollados invierten 7, 8, 10, 15% de acuerdo a sus realidades en educación. Sus maestros son los mejores pagados y en cada cuadra existe una asistenta social que vela porque los niños tengan que acceder a la educación pública y sancionan a los padres cuando no los mandan a estudiar. Pero mire, este Estado, un Estado con 200 años de vida republicana, que no tiene una mirada de prioridad al sector educación. Las conexiones de Internet en todas las instituciones educativas, por no hablar ya, el 98% de las instituciones educativas en el país son deficientes. Los laboratorios de cómputo que hoy sirven para la conectividad, más del 90%, sus computadoras son ineficientes. Pero todos estos, tanto la conectividad como las computadoras, no son pues obra del gobierno. El gobierno no las ha puesto. Esta es obra y gracia de los padres de familia que año a año tienen que sacar del bolsillo un sol y buscar implementar un pequeño laboratorio con 2, 3, 4 computadoras. Y a medida que pasan los años, también estas computadoras van siendo desfasadas. La conectividad, el Estado que pone, lamentablemente no sirve. Sirve para 2, 3 oficinas, pero cuando queremos llevarlo al laboratorio no alcanza para poder hacer un trabajo. Los talleres de educación técnica no tienen el presupuesto para comprar más maquinarias, insumos. Los laboratorios de física, de química, ¿cómo se encuentran en nuestras instituciones? Y acá, Gilmer, hay que recordar que la pandemia ha
dado al sector de educación, y a pesar que el Estado se ha dado cuenta que tenemos infraestructura, equipamiento deficiente, hoy no quiere invertir y mejorar el presupuesto para el sector de educación. Cuando el magisterio y el SUTEP sale, no solo habla por el maestro y el auxiliar, sino también habla por las condiciones de nuestros hijos del pueblo, por los padres de familia, para buscar una educación de calidad, una educación pública gratuita y de calidad. Profesor Héctor, los mecanismos que ha establecido el SUTEP para poder entablar justamente este diálogo, la comisión misma de negociación colectiva, ¿considera usted que este diálogo ha llegado a un fracaso? Porque vemos a un ministro intransigente, un ministro que está vendado ante la realidad de lo que viene ocurriendo en el país. ¿Cómo consideraría? ¿El diálogo ha fracasado y se van a ir a huelga nacional? A ver, la Constitución política dice de que el Estado garantiza la pacífica solución de los problemas o de los conflictos. Pero es lamentable que los funcionarios del Estado no puedan solucionar pacíficamente los problemas del país, los problemas económicos, los problemas educativos que se generan. Es lamentable. Están esperando ver la presión de las masas, la presión del pueblo o el pueblo en las calles para que recién los técnicos y los funcionarios quieran solucionar los problemas de que este Estado ineficiente, este modelo económico que ha fracasado, debe ponerle una mirada de atención al sector de educación. Y desde esta tribuna llamamos a la reflexión al señor Quero, ministro de Educación, porque de acuerdo a la ley, él es el titular del pliego. Él debería estar al lado de los maestros, yendo al Ministerio de Economía a exigir el presupuesto, a exigir que se mejore esa asignación que se le da al sector de educación. Él debería cargar el conjunto de problemas y con nosotros y los padres de familia ir a donde Dina Boluarte y decirle: señora Dina, tenemos problemas en la educación. Las infraestructuras educativas no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. Y en esas condiciones en el área rural se desarrolla la educación. Si queremos mejorar la educación, si queremos mejorar nuestra patria, hay que invertir en educación. Así es, profesor. Pero Sinche, este señor es importante, prefiere estar en un paseo que estar pensando en los problemas. Así es, profesor Sinche. Es importante. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.